Las opiniones de nuestros invitados no representan las del Club Polaris. Respetamos todos los puntos de vista. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Anda la Osa, el podcast astronómico de Club Polaris, desde la Tierra de la gente buena para el universo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a este su podcast, Anda la Osa con el Club Polaris. El día de hoy tenemos un gran tema, es un tema muy esperado para nosotros. La verdad la van a pasar muy bien y van a resolver muchas dudas. Y pues vamos a dejarlos con más dudas todavía, porque sí es un tema muy importante, pero promete para más investigación y pues para más profundidad. Bueno, pues voy a empezar dándole la bienvenida, a mi compañera y amiga Ilse. Buenas tardes. Hola, Lala, ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Hola chicos, a todos. Este tema es súper interesante. Siempre lo digo, pero estoy muy emocionada, en serio, conmovida por el tema que vamos a tocar. En serio, quédense. Muchas gracias, Ilse. Y bueno, pues en cámara está Mau Tiscareño. Hola. Y en la consola está Lalo Bell. Hola. Y bueno, pues nuestro invitado del día de hoy, un invitado muy especial. Él es el padre Raúl Sosa Palos, encargado por mucho tiempo, ¿verdad, padre, de parte del obispado en secretaría? Me tocó ahí colaborar 27 años en secretaría y posteriormente en la vicaría general de la diócesis. Y después en catedral, ¿verdad? Y después en catedral, como canónigo, donde sigo todavía ahí en funciones. Aquí en la ciudad de Aguascalientes, el padre es originario de aquí, padre. Sí, originario de aquí de Aguascalientes. Sí, y bueno, sí. Pues a él lo pueden encontrar en catedral y en el templo de la Medallita Milagrosa. Ajá. Actualmente. Sí, muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues el padre, entre otras cosas, aceptó esta invitación. El tema de hoy es relación de la iglesia con la astronomía. Y créanme que hay mucha relación, aunque el tema científico y el tema religioso puedan verse trastornados de una forma negativa. Ambas partes van de la mano, sí. Ambas partes trabajan arduamente. Y bueno, pues esta es una invitación a todas las personas que piensan que está uno en contra del otro. No es así. Deberíamos estar más colaborativos con esto. Y bueno, pues vamos a entrar. Padre, gracias por acompañarnos el día de hoy. A ustedes. Muchas gracias. Muy contento, la verdad, como dice Ilse, de que nos acompañe. Sí. Muy amables, y gracias a sus órdenes. Padre, bueno, pues ¿qué le podemos decir? En realidad el tema lo basamos por la entrevista a un sacerdote católico encargado del Observatorio Vaticano en Castel Gandolfo, que es la residencia papal de verano. Actualmente el observatorio está ahí. Anteriormente estaba dentro de la Ciudad del Vaticano, pero actualmente pues está en esa parte. El padre es Guy Consolmaño, es un sacerdote jesuita encargado y es astrónomo de los Estados Unidos. En Arizona. Ajá, entonces, ¿cuál es la relación de los jesuitas que están más apegados a la ciencia y por qué hay una relación dentro de esta parte jesuita con la ciencia? En general, en la iglesia siempre ha habido esa preocupación de adentrarse en el universo, y la astronomía ha sido considerada a lo largo de la historia de la iglesia como parte integrante de estudios, de investigaciones. Naturalmente, pensando en los jesuitas, ellos nacen con esa finalidad de hacer de la cultura un medio también de evangelización, para que se comunique la buena nueva de Jesucristo, sea desde la ciencia y estas realidades del cosmos, que se vea la acción salvífica de Dios. Y el que sea un jesuita actualmente, el Papa, también habla de
esa preocupación suya por hacer de la ciencia un aporte para que desde la profundización en los campos científicos pueda también darse también un aporte a la ciencia teológica, y que se vaya acompañando la fe y la razón, sin oponerse, sino complementando lo que es la ciencia, la teología, con la fe y la trascendencia a lo infinito, a lo divino. Padre, algo que mencionaba el sacerdote Consolmaño, es que ellos tienen cursos en el observatorio y no se cierran a lo católico, no se cierran a decir tú no porque eres musulmán, tú no porque eres anglicano, tú no, es muy abierto, entonces... Sí, eso también habla de la apertura de la Iglesia a otras religiones, dándole su justo valor a lo científico y manteniendo lo que es la fe a partir de la misma Sagrada Escritura y en la tradición, que es lo que constituye el depósito de la fe en la Iglesia Católica. Se pueda dar también esa armonización con otras culturas, otras religiones, y a fin de cuentas es el encuentro con el Todopoderoso, con el Creador. Y si es digna de admiración la criatura, lo es inmensamente más aquel que la creó. Fíjese que estábamos viendo este documental bastante interesante y precisamente menciona a esta persona: nada de lo que hace Dios permanece oculto. Usted, cuando del lado de la iglesia, cuando usted ve estas fotografías que toma las agencias espaciales o los descubrimientos, usted ¿cómo siente? Porque nos menciona esta persona, es que es como ver a Dios. Así es. Sí, entonces, ¿usted qué impresión le queda de ver eso tan perfecto? Sí, es el asombro ante el universo, Uh-huh. su perfección que guarda, los millones y millones y millones de años que lleva, y cómo se da esa armonización desde la salida del sol hasta su ocaso. En la luna, en sus fases que va recorriendo, en los astros, sus recorridos que van haciendo, ese orden perfecto, milimétrico, que al paso de los años habla más y más de quien le creó, o cómo se conformó, o de la manera como se realizó todo este mundo que nos envuelve, y que muchas veces, por desgracia, no estamos acostumbrados a trascender a lo infinito, y que no vemos más allá de una realidad físico, espacial, donde nos desenvolvemos, pero que cuando ya ahora con los medios que se cuenta y la tecnología en su avance, se va llegando más y más al conocimiento de esos detalles, pues es asombroso cómo tiene su orden y guarda su perfección el universo entero. Y por eso el cosmos, o los universos, ya como se habla ahora, porque se siguen descubriendo más y más maravillas de esta creación en el universo estelar o en el cosmos en general. Y por eso es significativo el que eso que la Iglesia ha hecho, y sus pensadores, aún sus investigadores, o los filósofos o teólogos en su aporte que han hecho, se va dando esa profundización, y la investigación estará abierta, porque es algo que trasciende al ser humano, pero que con la tecnología de punta y con todo lo que se logra tener en la actualidad, se puede avanzar más y más. Ahora, ¿cuál es la posición actual? Sabemos que están abiertos, pero hubo un momento en el que no lo estuvieron tanto.
Depende de las épocas. ¿Verdad? Cuando No podemos se- juzgar, obviamente. No, Hay creo que, que no. voy a decir esto, no puedo juzgar el hombre de la época pasada con el movimiento cívico y ético del día de hoy. Hay que dejar claro Sí, eso. sí. Eso es indispensable aprenderlo. Pero podemos decir que aún así hay partes todavía dentro de, no sé si llamarlo conservadurismo de la iglesia, en el que muchas formas de avance todavía se ven estancadas, ¿no? Sí, sin caer en anacronismos, porque sí tenemos que jugar cada acontecimiento y el juicio que hagamos de ello, conforme a la mentalidad de la época y a lo que en ese momento quien está a cargo de lo eclesial así lo ha considerado. Pero ciertamente, con estos detalles que podrían juzgarse negativos, algunos hasta pasados por la hoguera de los que en su momento brindaban algún aporte para la ciencia, para la astronomía, se fue dando también gradualmente esa visualización de lo que es el universo y de lo que se ha llegado a concluir para que podamos ahora considerar un sistema planetario, por ejemplo, que en su momento pues, impensable que se llegara a entender que los astros giran alrededor del Sol. Más bien se pensaban que estaban en otra forma y cuando se llega hasta la teoría heliocéntrica y en sus estudios que se van considerando, pues se llega a comprender que se estuvo en un error y que si hay científicamente esta constatación, pues se acepta y se prosigue la investigación. Me gusta y me agrada el hecho de que la iglesia haya abrazado eso, porque recordemos, por ejemplo, gente como Galileo, que pues, o sea, desgraciadamente, pues en su tiempo existían esa rivalidad, pero yo creo que en este momento ya no debería, y no debería existir una rivalidad. Tú puedes tener tu fe y sin embargo creer en lo que dice la astronomía. Recuerdo mucho una canción de un disco de una banda que se llama Hagar, que se le dedicaron a Galileo, y es como si Dios le hablara a Galileo: es que tú crees lo que ven tus ojos. Él en su telescopio él observaba Júpiter y veía estas lunas, y iba en contra de la teoría geocéntrica, de que la Tierra era el centro del universo. Entonces a mí me gusta ahora mucho que hay mucha gente que tiene su fe, pero no está peleado con esto, no debería. No, al contrario. O sea, la fe, partiendo desde la creación, trasciende, y la ciencia, estudiando a la creación, aporta también elementos para que la fe se robustezca y para que se tenga esa solidez espiritual. Hay muchos pensadores, ¿verdad?, de las distintas épocas que consideran desde un punto de vista filosófico, porque parte de la filosofía era la cosmología, para estudiar el cosmos y para adentrarse en estos misterios del universo. Y si es la teoría cuántica, si es los protones y los neutrones y los electrones y todo Sí. lo que es ese mundo de la ciencia, se va desde su investigación que se hace y la profundización de lo físico y corpóreo para trascender y aceptar, a fin de cuentas, que hay un creador, un todopoderoso, y es lo que la fe acepta. Pero no se contrapone fe y razón, al contrario, se complementan, y actualmente yo creo que se puede hacer. Después de que el Papa Benedicto XVI, sobre todo, dedica una encíclica a la fe y la razón, y cómo dar esa complementariedad y cómo hacer que la fe y la ciencia vayan avanzando desde su campo específico de lo físico
y lo espiritual, pero a la vez armonizándose para alcanzar esa plenitud de lo que el universo nos ofrece y su creador nos abre para que lo investiguemos y para que lo creamos y para que lo traduzcamos en nuestra vida diaria. Ahora, la configuración, padre, de la parte de investigación de, por ejemplo, Georges Lemaitre con la teoría del Big Bang, que no fue tan bien recibida, y poner a lo mejor el hecho de decir, pues tenemos un Génesis, ¿no? ¿Cómo complementar esa parte? Sí, porque desde luego la Sagrada Escritura, que es lo fundamental para la fe y el mensaje de salvación, ha de ubicarse también dentro de su contextualidad, porque el primer libro de la Biblia, el Génesis, que habla de la creación, y el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, que habla de la consumación de los siglos, su finalidad no es un mensaje científico, sino más bien un mensaje de fe. Y en el Génesis lo que se pretende, después de todo lo que se va narrando y las fases como se va describiendo la obra de la creación, es que hay un todopoderoso, hay un creador, y ese creador es el que ha dado su armonía y perfección a la obra que ha salido de sus manos. Eso es lo fundamental. Dios es el creador, y como culmen de esta obra creacional ha formado al ser humano. A imagen suya le creó, hombre y mujer le formó, para que de esa manera se vea que es el ser racional el que va a profundizar y a adentrarse en este misterio del universo. Y lo mismo el último libro de la Biblia, cuando habla de la consumación de los siglos, lo que quiere decir es, habrá, así como hay un principio, habrá un final. ¿Cuándo será esto? Han pasado millones y millones de años, y pasarán otros tantos o más todavía, pero al final será una maravilla cuando Jesucristo sea todo en todos. Y entonces se habla ahí como de una cristogénesis y de una cosmogénesis, y será Dios todo en todos, pero es un comunicado meramente de fe, sin llegar a la cuestión netamente científica, porque no es el fin de la Sagrada Escritura, y lo que maneja pues son los elementos propios de la época en que por la inspiración se escribe este mensaje divino, y así se consigna por escrito y se mantiene. Sí, era como mencionaba en el video que vimos, dice este sacerdote, que aparte es astrónomo, que ellos en su época hablaban poéticamente porque no podían, en las Sagradas Escrituras no podían decir, mira, va a ser así. No podemos poner un Big Bang. Sí, o sea, exactamente. No podemos mencionar el Big Bang porque la gente no está, no va acorde a esto. Ajá, entonces hay que manejarlo poético para que después, ahorita, sí tengamos un Big Bang, ¿no? Sí, y aún en la misma Sagrada Escritura habrá los libros propiamente históricos, los libros sapienciales, que más bien desde la sabiduría se pretende dar ese comunicado de un mensaje divino, y habrá lo estrictamente literario y hasta poético para hablarle a Dios y escucharle a Dios, como cuando en este Salmo 8, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, y sin embargo lo coronaste de gloria y dignidad. Es el dejar esa acción de Dios plasmada y vivida desde lo que humanamente nosotros compartimos.
Qué hermoso, no, en serio estoy muy conmovida, perdón. Ahorita que menciona esto, pues, yo lo comentaba, la iglesia no está peleada con la religión, y bien lo sabemos, mucha gente trae la idea de que en la Edad Media, no, que hubo un retroceso gracias a la iglesia, pero eso no es cierto, porque la iglesia promocionaba las universidades, no me dejaba mentir. Exacto. Entonces, muchos de los pensadores que surgieron de estos movimientos, pues hicieron grandes cambios. Ahí tenemos a Galileo, por ejemplo, Isaac Newton él era religioso, o tenemos a Mendel, que él era un sacerdote. Entonces, voy a lo mismo, o sea, no estamos peleados, por supuesto que no. Sí, no, y aún en la Edad Media hay los sobresalientes pensadores. San Alberto Magno es ya del que se considera como parte fundamental para la investigación científica. Él es maestro de Santo Tomás. Santo Tomás será todavía más conocido como el gran teólogo de la Edad Media, como sacerdote dominico, pero San Alberto Magno es su maestro, y San Alberto Magno ya habla de la ciencia como medio para llegar a descubrir la acción de Dios en el universo. Y él profundiza en la astronomía y en los campos varios de los aportes científicos que se van a tener en la Edad Media, y que en las universidades de esa época se van a difundir. Y es desde la iglesia que se fundan estas grandes universidades, como la de París, en Francia, y en Alemania, las universidades, y San Alberto Magno mismo es maestro de estas universidades. Y habrá los grandes pensadores y científicos y teólogos, y en esa complementariedad que se va a dar también en la Edad Media. Entonces, más que un oscurantismo eclesial, es ubicar en ese momento la apertura que se da también por parte de las corrientes filosóficas y teológicas, para que se vaya insertando el conocimiento científico. Y actualmente quien estudia filosofía o se prepara al sacerdocio ha de cursar forzosamente los estudios de cosmología, y eso es fundamental para que después, partiendo de la creación, se lleguen a esas vías para llegar a su creador. Y Santo Tomás profundiza y tiene estas llamadas vías. Desde la creación se puede llegar al creador. Por el conocimiento de la criatura se tendrá la aceptación también del que la formó. Y son las vías que parten de lo creado para llegar a lo increado, de lo físico a lo espiritual, de lo temporal a lo trascendental, de la divinidad y de lo que Él nos deja reflejar, y podemos admirar desde la belleza de una flor, el sonido de un pájaro, y lo que se plasma en una maravillosa obra del universo. ¿Cómo es la experiencia de estudiar cosmología en un que es se me fue el nombre, el seminario? El seminario, ajá, en un sí. seminario. Sí, porque es parte de las materias que hay que cursar y que nos van a ayudar a adentrarnos precisamente en el orden científico y en el orden de lo meramente temporal, sí, pero trascendiendo después a la teología para llegar a lo espiritual y a la obra de la redención de Jesucristo en el mundo. Algo muy bonito que veíamos también era la parte en la que cuando el primer observatorio se funda en el Vaticano, pues fue un papa que lo hizo con sus propios ingresos, no fue con ingresos de la iglesia. El Papa Pío XII. Pío XII, ajá. Entonces,
Pío XII pone este edificio, hace todas las transacciones para que se logre. Actualmente ya ese observatorio pues no está obsoleto, lamentablemente. ¿Por qué obsoleto? Porque es una cámara fotográfica gigante, entonces funcionaba con placas de vidrio, que era donde plasmaba la imagen, y ya no las fabrican esas placas de vidrio, entonces técnicamente cayó en la obsolencia, pero no cayó en la obsolencia la razón Y las ganas de estudiar la astronomía. ¿Por qué? Pues porque el Papa Benedicto fue un gran depositario de decir, aquí hay que trabajar, y incluso decía, ¿va? En el documental, molía a preguntas al astrónomo, al padre Guy Consolmaño, porque sí estaba muy adentrado en el tema de los meteoritos. Sí. También el Papa Francisco actualmente está haciendo mucho énfasis en este tipo de temas, aunque, a ver, de este lado de la ciencia, como nosotros lo vemos, no está tan dicho eso. ¿Por qué? Pues porque la iglesia la hemos tenido en un nicho, ¿no? Y siempre nos han enseñado que ese nicho va aparte, pero hay una relación más fuerte de lo que pensamos, tanto así que en la NASA tienen los propios sacerdotes un observatorio en Arizona. Entonces hay una comunión muy bonita. Yo cuando me entrevisté con usted, padre, la primera vez, le decía que yo, a pesar de no trabajar la fe católica, como digo, a ver, nací siendo pues mitad católico porque pues me bautizaron y estoy bautizado y pues es que una parte es ortodoxa y la otra parte es católica, pero pues ni mi parte católica ni mi parte ortodoxa me hicieron así como darme cuenta de muchas cosas hasta este momento. Ahora, en ese lado sí me gusta como la experiencia de decirle, o cuando le dije, me gusta hacer esto porque considero que es un apostolado desde la ciencia. Sí, pues es el aporte que se hace para las generaciones, sobre todo de jóvenes y los futuros jóvenes, que muchas veces les cuesta trabajo vivir lo netamente espiritual por la formación misma y por lo que se va desenvolviendo gradualmente en su educación escolar, primaria, secundaria, preparatoria, universitaria. Pero es bonito el darle su espacio propio a la ciencia dentro de este contexto de la fe que se profesa, y también buscar la manera de encontrar a Dios desde estas realidades espaciotemporales. Y ahí es lo que nos deja ante ese asombro del Creador y lo que nos ofrece la ciencia para trascender y alcanzar esa visión prioritaria y trascendental de lo que nos rodea y que hemos también de profundizar. No está cerrado el campo, lo sabemos, científico, porque cada día se irán descubriendo nuevos aportes para los distintos campos de la ciencia, pero también lo que desde una espiritualidad se va fomentando y proyectando en la vida diaria para hacer que lo que se cree, se celebra y se viva sea desde este universo que Dios nos ha dado. De hecho le pregunté al padre cuando me entrevisté con él también la experiencia, ¿no? De cómo va a ser la fijación y la toma de la iglesia cuando el hombre colonice la luna, cuando el hombre llegue a Marte. O sea, yo como la ciencia en la Tierra, pues estoy proveyendo para que
eso llegue a suceder. Pero ¿qué va a hacer la iglesia cuando provea eso? Oye, qué buena pregunta. Conteste por favor lo que me dijo, porque la verdad me dio risa. Será verdad lo que en su momento se vaya dando y alcanzando desde estos medios que tenemos ya ahora para viajar al espacio. Y si un día se llegan a tener esas colonias que ahora se ven como de película, de ciencia ficción, cuando haya esos habitantes en otro planeta, bien, al darse esa colonización, la palabra a lo mejor no es la más adecuada, pero sí de esos complejos humanos de que habitara el ser humano en esos lugares, también se daría la presencia misma de la iglesia. Al haber creyentes allá, también habría sus celebraciones cultuales propias, religiosas, y se tendría la celebración de la misa. Yo cuando era seminarista, estoy hablando de hace casi 50 años, sí lo pensaba, y fue lo que le comenté aquí a Eduardo. ¿Y si un día vamos allá? Pues vamos a celebrar la misa a la luna, no hay ningún problema. Llegamos y celebramos la misa. Sí, porque es la obra eclesial de todos y para todos, y es la redención y la aceptación de Jesucristo que se ha dado para el mundo entero. Y entonces, si así fuera, y cuando así se diera, también habría la presencia de la iglesia en esos planetas. Esos lugares que aún no están por explorar. Oiga, padre, por ejemplo, sabemos que estamos en búsqueda de vida. ¿Cuál es la posición de la iglesia si se llegara a encontrar vida en otros lugares? Tenemos una misión ahorita a la luna Europa en Júpiter, y está precisamente en búsqueda de esa Europa Clipper. O sí, también en Saturno tenemos otra luna que es candidata en Encélado. ¿Cuál es la posición de la iglesia si llegáramos a encontrar eso? Sí, al haber la vida, pues es parte de la obra creacional de este universo. Y al darse las condiciones para que se desenvolviera la vida, y específicamente el ser humano, pues habría también ahí la apertura para lo que viniera y lo que se realizara, para que se habitaran esos lugares o simplemente se complementara la vida del ser humano en la tierra con esos nuevos lugares habitacionales. Sí. Hijo, me digo, es que es extraño, ¿no? Sí, o sea, hasta la palabra misma, por eso decía colonizar, pues no será colonizar, llegar a habitar esos espacios. Se habla ya, ¿verdad?, de los viajes espaciales y que se pueda tener ya esa forma de conocer pero también, ¿verdad?, y lo vemos en películas hasta ahora, donde se dan ya esos espacios de convivencia del ser humano. Si así se llegara un día a tener ya como una realidad propia para el ser humano, pues seguiríamos también en esa misma forma, buscando y dignificando la vida. Y a esta parte de quiero regresar a los papas. El Papa Francisco pues ha sido un papa, a mi punto de vista, disruptivo en muchas formas. Ha hecho comentarios, ha hecho cosas que a algunos sectores gustan, a algunos sectores no gustan, pero me parece muy importante que mantenga una línea muy clara sobre lo que es para la ciencia y lo que
con ellos se tiene que hacer hacia la ciencia, ¿no? Porque, Sí. por ejemplo, venimos de un papa como Benedicto, que era una eminencia, que incluso tenía un escrito, un libro, que decía introducción, se llamaba Introducción al Cristianismo. Entonces, ¿crees que la introducción al cristianismo es el bautismo? No, espérame, porque hay más de eso, ¿no? Ahora, la introducción del cristianismo con la ciencia, ¿cómo hay un enfoque en el que podamos a lo mejor remediar rencillas en esto? Sí, eso dependerá pues de cada época también. Hablaban del Papa Pío XII, un Ajá. papa también muy preocupado por la cuestión de las ciencias y que en su momento hizo su aporte. Como el Papa, aún el Papa San Juan Pablo II podría pensarse así como otra forma de pensamiento de él. Y sin embargo, también él habla mucho de la cuestión social del ser humano y dedica encíclicas a profundizar en su entorno laboral, educacional, cultural y hasta político del ser humano, cómo se va desenvolviendo. El Papa Benedicto XVI, por su formación como alemán, es otro el enfoque y su aporte que da también al campo científico, y el Papa Francisco actualmente, bien como jesuita y también por esa manera de pensamiento que tiene, va buscando, ¿verdad?, que se dé su importancia a lo que teológicamente hay que sostener como fuente de fe y de acción celebrativa, pero también de lo que científicamente se vaya profundizando o lo que las ciencias vayan aportando y que el ser humano ha de ir también considerando para que se desenvuelva y se realice y espiritualmente se perfeccione y se santifique, que al fin de cuentas es lo que se busca y que no es otra cosa sino darle a Dios su lugar en la vida personal, pero también realizar hacia la comunidad lo que Él mismo nos vaya inspirando, y que desde estos entornos donde nos desenvolvemos y encontramos podamos alcanzar la plenitud de la vida y un día esa glorificación. Nos llamaba la atención también cuando vimos el documental, cuando el hombre llega a la luna. Oh, sí. El Papa se conecta. El Papa Pablo VI. Pablo VI, sí, se conecta con los astronautas, les da una bendición en inglés y después se las da en latín. Sí. Llevaban los astronautas también una bandera del Vaticano, cosa que también hay que mencionar, es muy importante esa parte. ¿Por qué? Pues porque también prevalece ahí una línea clara en la que funciona una cosa al lado y a favor de otra, no en contra y aplastando otra. O sea, queremos llegar a un punto en el que nos veamos como iguales, seamos iguales y tengamos un diálogo, una perspectiva amplia en la que si no estoy de acuerdo contigo, no tengo por qué herir la susceptibilidad de nada, pero tampoco me voy a cerrar a debatir educadamente, obviamente, todos estos tipos de cuestiones, ¿no? ¿Y a qué se ha enfrentado usted, padre, con todo esto? Sí, no, bueno, pues es el diálogo que hay que mantener aún en lo interreligioso y la apertura que hay que dar para que más allá de una creencia o de una fe que se profesa, sea la persona la que sea considerada, sus valores implementados y su formación íntegra alcanzada. Y eso será siempre también fundamental para la labor eclesial en los tiempos actuales.
Ay, no, pues me recuerdo mucho una frase de Carl Sagan que él decía: somos la forma de que el universo se conozca a sí mismo. Aquí lo podemos adaptar como somos la forma de conocer a Dios. Entonces, yo tampoco no profeso la religión, pero estoy muy conmovida porque me encanta que la gente en Vaticano no se cierra, o sea, no nos cerramos a que esto es así, yo por mi lado y tú por tu lado. Me gusta mucho esa amplitud, o sea, que nos abrimos, porque tenemos un conocido, él tiene una página. Hola, José Carlos. Y hubo un conflicto porque representan a la Virgen de Guadalupe y en el manto se ven las constelaciones. Sí. Entonces, él en su página, pues lo comentó así, él lo publicó y mucha gente se le fue el cuello. Entonces, siento que ahí es donde... Ay, sí. No, pero por eso es el profundizar en algún tema, y en el caso de la Virgen de Guadalupe, bien, es el acontecimiento guadalupano, y que hay que darle su contexto, lo mismo que la estrella que guió a los magos hacia el niño Jesús, la estrella de Belén. Bueno, también es en su momento el contexto que hay que considerar. Y lo de la Virgen de Guadalupe, hay muchos estudios que se han hecho de lo que envuelve su mensaje para la época 1531 que se apareció, y lo que para nuestros tiempos sigue teniendo también su valor, y se habla de toda una explicación de los símbolos que tiene la imagen de la Virgen, y también de las 46 estrellas en su orden y lo que reflejan. Sería cuestión de analizar y ver ahí ya desde el plano científico y en ese contexto histórico de sus apariciones y lo que queda reflejado en su manto y lo que conocemos actualmente en esa imagen, que religiosamente pues tiene todo su valor y su importancia para nuestro pueblo mexicano en particular, pero aún para todos los creyentes, porque es un mensaje que se comunica en este acontecimiento guadalupano. Menciona a la Virgen de Guadalupe. Hay una parte que usted me comentaba también, padre, en la que decíamos, pues sí hay verdades que a lo mejor tenemos nosotros palpables o tenemos nosotros más cercadas por medio de la Biblia, pero me decía de otras realidades también. Sí, o sea, hay verdades de fe que son fundamentales para el creyente, y hay otras verdades que se mantienen así, en una tradición, en un contexto sociocultural o histórico, pero que no son parte fundamental de la fe católica. Y habría que analizar, ¿verdad? Ya cada una de estas propuestas que se dan, como para decir, esto forma parte del depósito de la fe, en lo que se ha de creer y aceptar, y otras verdades que no llegan a tener un tinte definitorio, sino una forma como se visualiza la religión o se celebra la fe en un contexto cultural propio de un pueblo, como nuestros antepasados lo tuvieron, con todo su aporte también que dieron a la astronomía y a la cosmología, las razas indígenas que habitaron nuestras tierras, y en lo que después también se va realizando al paso de los tiempos, para que se tengan esos medios o espacios para conocer más profundamente el universo.
Pero así como se valora una cultura griega, una cultura romana, una cultura maya, una cultura náhuatl, es el aporte que se da y lo que en su momento, en ese contexto sociocultural, se ha de aprovechar para que se profundice y se conozca más el universo. Hay un libro, padre, perdón, si vas a No, comentar. no, Ok. ahorita dale. Hay un libro, padre, que se llama Astrofísica para Para gente gente con con prisa. Ujú. Es de un astrofísico que se llama Neil deGrasse Tyson, él es estadounidense. Me gustaría leerle una parte con la Sí. que concluye él ese libro. Es un poquito extenso, no es muy extenso, pero es un poquito extenso. Y me gustaría escuchar Ujú. su opinión sobre ver. lo que le escribió, ¿sí? Ujú. Dice él, qué fácil es hoy suponer que un universo es todo lo que hay. No obstante, las teorías emergentes de la cosmología moderna, así como la continuamente reiterada improbabilidad de que cualquier cosa sea única, requieren que estemos abiertos al último ataque de nuestra propia súplica para ser singulares en el multiverso. La perspectiva cósmica emana de conocimientos esenciales, pero se trata de más de lo que sabes. También se trata de tener sabiduría y perspicacia para aplicar ese conocimiento y evaluar nuestro lugar en el universo, y sus atributos son claros. La perspectiva cósmica viene de las fronteras de la ciencia, sin embargo, no es únicamente dominio del científico, les pertenece a todos. La perspectiva cósmica es humilde, la perspectiva cósmica es espiritual e incluso redentora, pero no religiosa. La perspectiva cósmica nos permite entender en la misma idea lo grande y lo pequeño. La perspectiva cósmica abre nuestras mentes e ideas extraordinarias, pero no las deja tan abiertas como para que se desparramen nuestros cerebros, dejándonos susceptibles a creer cualquier cosa que nos digan. La perspectiva cósmica nos abre los ojos al universo, no como una benévola cuna diseñada para cultivar la vida, sino como un lugar frío, solitario y peligroso, que nos obliga a reconsiderar el valor de cada humano para otro. La perspectiva cósmica muestra a la Tierra como un punto, pero es un valioso punto, y de momento es el único hogar que tenemos. La perspectiva cósmica halla belleza en las imágenes de planetas, lunas, estrellas y nebulosas, pero también celebra las leyes de la física que les dan forma. La perspectiva cósmica nos deja ver más allá de nuestras circunstancias, permitiéndonos trascender la primigenia búsqueda continua, refugio y sexo. La perspectiva cósmica nos recuerda que en el espacio donde no hay aire, no ondea una bandera, una señal del quizá ondear banderas, y la exploración espacial son incompatibles. La perspectiva cósmica no solo acepta nuestro parentesco genético con toda la vida en la Tierra, también valora nuestro parentesco químico con cualquier vida en el universo por descubrir, igual que nuestro parentesco atómico con el universo mismo. Al menos una vez a la semana, si no una vez al día, cada uno de nosotros podría reflexionar sobre qué verdades cósmicas sin descubrir yacen frente a nosotros, esperando quizá la llegada de un pensador inteligente, un experimento ingenioso o una innovadora misión espacial para relevarlas. Podríamos reflexionar todavía más sobre la manera en que esos descubrimientos podrían transformar la vida en la Tierra. Sin dicha curiosidad, no somos diferentes al campesino que no expresa ninguna necesidad por aventurarse más allá de su pueblo, porque sus 16 hectáreas satisfacen todas sus necesidades. No obstante, si todos nuestros predecesores hubieran pensado así, el campesino sería un cavernícola cazando su cena con un palo y una piedra. Pues es la perspectiva cósmica que está ahí abierta ante nosotros para que avancemos. Y es para todos, y que lo que ustedes hacen, así lo entiendo, es ese aporte que desean para que otros que no pueden tener el acceso tan directo a lo científico, a lo astronómico,
a lo que el universo nos ofrece, puedan también valorar esta obra de la creación y maravillarse y sentirse invitados para que se profundice cada día más en lo que este universo nos ofrece. Y es para todos. Hablamos, sí, de la iglesia, hablamos de un científico, hablamos de un aporte que se dé desde la investigación, pero es lo que ante nosotros está y que un niño puede admirar simplemente con la salida del sol y un científico puede investigar desde un instrumento que le lleve a conocer más y más profundamente esa realidad que le envuelve. Y así es como tenemos que estar en esa perspectiva de apertura y de anhelo de que esta maravilla que Dios nos da en el universo es para que la gustemos, la valoremos y la aprovechemos para hacer más digna la vida del ser humano. Ilse, te veo conmovida. Ay, no, es que, perdón, yo soy muy chillona, perdón. No, a mí, ustedes lo saben, esos temas me encantan. Entonces, es una lectura que tuvimos en el taller, precisamente, sí. Y conmueve, o sea, y creo que a la gente que es religiosa y escucha esto y que pueden presenciar a Dios en las imágenes que toma el telescopio James Webb, o lo que pueden, vámonos al principio de escuchar los pajaritos, como usted bien menciona, o ver el cielo, o sea, es acercarse a Dios para la gente que profesa la fe. A mí me impresiona cada vez que una nueva fotografía, los anillos de Júpiter, las nebulosas, es que yo lo comento, no busco faltar al respeto, pero yo creo que Dios se dedica a la ciencia, es matemático, es físico, porque todo está perfectamente hecho, alineado. Veamos la posición de nuestro planeta sí, en el sistema solar, cómo está todavía tan perfectamente diseñado la biología, la evolución, pero estamos aquí, entonces es increíble todo ese aporte, si lo queremos ver de una parte científica, religiosa, pero van de la mano, no estamos peleados. A lo mejor un adolescente dirá, no, porque yo lo hacía. Sí, pero maduramos, obviamente. Pero maduramos, exactamente, no estamos peleados y conmueve, la verdad es que no, y cuando se van conociendo estas cuestiones más científicas o experimentales, o los aportes que la ciencia va dando, aún desde una vida ordinaria. Yo veo ahí el reloj de piedra que está en el atrio de la catedral, 1740. Esa sombra que proyecta la barrita en las horas fue lo que vieron nuestros tatarabisabuelos y es lo que nosotros podemos ver ahora, y es exactamente, ¿verdad?, el orden del universo que se plasma y que se hace realidad aún en lo más cotidiano, como es el uso horario, cómo nos desenvolvemos. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya gracias, casi para concluir. Ilse, tus conclusiones. Ay, no, pues qué les digo, o sea, muchísimas gracias por acompañarnos. Estoy muy emocionada. Yo la verdad, como les comento, yo no profeso la religión, pero mi esposo y yo tenemos fuimos creados como católicos, ¿verdad? Y todas esas, esa ética, esa moral la hacemos, o sea, lo vivimos en casa, el respeto hacia nuestros semejantes, a nuestro planeta, a los animales, todo eso. Creo que la ciencia y la religión no tienen por qué estar peleadas, van de la mano, no hay que verlo de esa forma. Me gusta que la iglesia se adapte, que conozca y también que nosotros nos adaptemos, ¿verdad? Porque no hay que pelearnos, no hay que decir, ay, tú crees, no me gusta tu opinión, no hay que estar polarizados. Entonces,
Conclusión, no hay que estar peleados. O sea, eso conclusión, Es la no apertura. peleen. Es la apertura. Sí, la ciencia. Oh, y es lo que se busca. O sea, este mundo que habitamos, el Papa Francisco llama la casa común, que es este mundo que hemos de dignificar, de cuidar, de aprovechar, y aún en los detalles. A mí me dan muchas ansias cuando pasa un ruido estridente por la calle. Está dañando el entorno ecológico. Y no se diga cuando un vehículo Contaminación. contamina abiertamente ahí. Ese es un pecado social, le digo yo, porque va contra la Sí. persona y su entorno, Sí. al que tiene derecho en salud y bienestar a disfrutar. Y por eso, sí, aún en esos ámbitos más cotidianos, de una basura que se tira, de un desperdicio que se hace, se ha de buscar cómo esta casa sea digna del ser humano. Y es lo que busca la ecología, ¿verdad? Precisamente ese cuidado de la casa, esta casa que Dios nos ha dado. Y en la administración misma, de ahí viene hasta la economía, ¿verdad? Oikos, casa, ¿no? Pues, ¿cómo administrar esta casa y los bienes que tenemos, aprovecharlos para que el ser humano se desenvuelva y se perfeccione íntegramente? Muchas gracias, padre. Y bueno, pues ya para concluir, es necesaria la intervención eclesiástica, es necesaria la coordinación social, es necesaria también la interacción entre todos los mundos, todas las religiones, todas las formas de pensar. No podemos justificarnos de dividirnos y menospreciar el trabajo de unos y de otros por una falta de raciocinio y por una falta de empatía o de ética misma. No podemos dejar de lado la responsabilidad que tenemos nosotros, incluso como astrónomos, al decir que las personas tienen todo el derecho de satisfacer las necesidades de su fe y satisfacer las necesidades de la ciencia misma. Y bueno, pues ya con esto cerramos. Recuerden que, como dijo Sor Juana Inés de la Cruz, yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Yo soy Eduardo Sotclova, esto fue Anda la Osa Podcast. Muchas gracias. 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 Anda la Osa es una producción de Club de Astronomía Polaris en conjunto con el Museo Descubre de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias por acompañarnos.